Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión quisiera hablarles de este libro que pues acabo de terminar, que pues es un libro que muchísima gente está leyendo, es un libro que está causando sensación y también es un libro que está causando mucha polémica, que se llama Guerra Nuclear, un escenario de una periodista de investigación que se llama Annie Jacobsen. Y bueno, a ver, ¿qué les puedo decir de este libro? Lo primero que les puedo decir es que efectivamente se trata de un posible escenario de lo que podría pasar si se llegara a desatar una guerra nuclear. Si se llegara a desatar una guerra nuclear, hay muchísimos escenarios posibles, muchos. Este es solo uno de ellos, pero sí tengo que advertirles que es uno de los más pesimistas, es uno de los peores escenarios. No te quedas indiferente cuando tú lees este libro, se los recomiendo. Sí, ahorita les voy a decir qué tan verosímil es la información que tiene, el escenario es que nos pone, que más allá de que sea un escenario posible, el que sea posible no quiere decir que sea el más probable. Ahorita vamos a ver eso, pero yo sí les recomendaría el libro porque más allá de que pueda pasar o no pueda pasar y de cuáles serían las probabilidades de que pasara tal y como la escritora nos lo está diciendo, creo que el libro nos abre mucho los ojos eh, acerca de los peligros de una guerra nuclear, acerca de esta locura de tener armas nucleares, porque muchas veces uno piensa que lo entiende, uno sabe que los estadounidenses y que los rusos y que algunas potencias nucleares más tienen cientos, incluso miles de misiles nucleares, eh, pero uno no está preparado para entender la magnitud de lo que eso significa hasta que nos traducen ese número de misiles y esa potencia en kilotones y megatones de esos misiles, nos lo traducen a un escenario ya más, digamos, más aterrizado, más humano, más a través de las consecuencias de lo que puede causar, y entonces se convierte en una cosa de pesadilla. Verdaderamente uno se horroriza al leer este libro, eh, y hasta pesadillas puedes tener de que, y no es para menos, de que una especie de espada de Damocles nuclear está pendiendo de nuestras cabezas y de que no hay ganadores en una guerra nuclear. Una guerra nuclear muy fácilmente se puede salir de control, muy fácilmente puede escalar, y si las grandes potencias, las potencias nucleares, utilizan, no digamos que todo su arsenal nuclear, sino parte de su arsenal nuclear, puede tener consecuencias devastadoras. Pues en este libro, las consecuencias, no voy a hacer spoilers o los voy a mantener al mínimo, pero las consecuencias para el hemisferio norte, en el cual pues también está el país donde yo vivo, está México, pues las consecuencias son verdaderamente terribles porque prácticamente en un escenario como este, los Estados Unidos y Rusia en principio quedarían absolutamente devastadas, quedarían como un yermo nuclear prácticamente inhabitable en toda su extensión. Básicamente también así quedaría Europa, aunque en un menor grado, sí hay que reconocerlo, y pues el hemisferio norte quedaría prácticamente inhabitable por muchísimo tiempo, y el grado de sufrimiento y el grado de dolor de los seres humanos y de todas las especies de seres vivos sería incalculable. Ya un poquito mejor, pero no mucho mejor, le iría al hemisferio sur, porque en el hemisferio sur en principio no caerían directamente las armas nucleares, pero sí se experimentarían los efectos de el envenenamiento por radiación, que es una cosa terrible y es una cosa horrible que aquí te describen con bastante detalle, y también en todo el mundo, también en el hemisferio sur, no se salvarían del invierno nuclear, que al principio, en los primeros estudios, se pensaba que duraría un año, pero la autora se documentó. Duraría bastante más años el invierno nuclear, y cuando acabara la cosa no estaría necesariamente más fácil. Ahora, ¿qué tan plausible?
es lo que la autora está, lo que la escritora Annie Jacobsen está manejando en este libro. Bueno, pues tengo que decirles que a pesar de que la autora es una autora polémica, Annie Jacobsen, pues sí parece haberse documentado muchísimo, entrevistó a muchísimas personas, se asesoró con expertos en el tema, incluso con expertos del gobierno, y cuando menos en este libro parece saber bastante bien de lo que está hablando. También tiene sus contras, ¿eh? Ahorita vamos a ver si hubo espacio para la exageración o para el pesimismo, pero en principio Annie Jacobsen, este es el primer libro que le leo a esta escritora, parece haber hecho un trabajo serio de investigación muy bien documentado, aunque por ahí tiene libros que yo no he leído, pero sí tiene libros muy polémicos. Por ejemplo, le dedicó un libro a una investigación sobre la famosa Área 51 de los Estados Unidos, donde maneja una hipótesis que no les voy a decir, por si quieren leer el libro. Se ve interesante, no lo he leído, pero más o menos me documenté acerca de lo que trata, pero la hipótesis que maneja Annie Jacobsen me parece verdaderamente implausible, me parece incluso un tanto ridícula. Eh, sí, sí especula demasiado desde mi punto de vista hasta donde pude investigar, y se basa muy poco en los hechos y muy poco en datos verificables. Entonces uno sí bien podría, pues como debiera de ser un tanto escéptico a lo que las personas nos presentan en libros como estos, que son libros de no ficción. Eh, pero, a ver, ¿cuáles serían? Por principio de cuentas, ahí les dejo una razón para, con todos esos argumentos, razones para ser escépticos, razones para no pensar que, por muy bien documentada que esté la autora, así como lo está describiendo aquí, tienen que pasar las cosas. O sea, se documentó muy bien en los tiempos en los que va sucediendo todo este drama nuclear. El libro se divide en varios capítulos que son los primeros 24 minutos, los siguientes 24 minutos, los siguientes 24 minutos que serían los últimos, los siguientes 24 meses, y de ahí damos un salto de 24.000 años al futuro, un salto muy especulativo, pero al mismo tiempo, tanto como sea posible desde el punto de vista de la autora, basado en lo que ella está descubriendo con base en la magnitud que va a tener al principio, de principio a fin, esta guerra nuclear. Entonces te va haciendo el relato. Al principio es impresionante porque se han hecho tantos ensayos, se han hecho tantas investigaciones acerca de lo que podría pasar en una guerra nuclear, que incluso te va narrando lo que sucede entre el primer segundo y los primeros 3 segundos, que es cuando los sistemas avanzados de detección de peligros nucleares de los Estados Unidos detecta que en otra parte del mundo están lanzando un posible misil nuclear. Entonces las computadoras lo detectan, es impresionante, y eso parece ser cierto. Entre el primer segundo, los primeros 3 segundos, a partir de ahí las computadoras empiezan a procesar los datos, empiezan a informar a las personas que son los responsables de estar atentos a este tipo de peligros, a este tipo de amenazas, también en los primeros segundos, y las cosas tienen que ser pasmosamente rápidas para que se verifique que no se trate de una especie de ensayo, que no se trate de un error, de una malinterpretación por ejemplo, de la misma maquinaria que se ocupa de monitorear este tipo de amenazas en el mundo. Y una vez que ya se están las autoridades apropiadas, autoridades de muchísimo nivel, razonablemente seguras de que, por ejemplo, en este caso los Estados Unidos están siendo atacados, no les voy a decir quién es el país que ataca primero en este escenario. Entonces, pues las cosas tienen que ser rapidísimas para informarle al presidente de los Estados Unidos que el país está siendo atacado, para que el presidente tome una decisión. Pero la cosa es horrible, ¿eh? La decisión tiene que ser demasiado rápida, y eso es un peligro. Así que aquí es donde entra al escenario ese mítico maletín que tiene dentro el legendario libro negro, que es el libro
que tiene como misión facilitarle a todos, principalmente al presidente de los Estados Unidos, qué decisión tiene que tomar de acuerdo con los datos que le están presentando. Es decir, si el ataque viene de Corea del Norte, si el ataque viene de China, si el ataque viene de Rusia o incluso de alguna otra potencia nuclear, cuáles son las opciones. Es como una especie de menú macabro de algún tipo de restaurante maldito, donde te va poniendo todas las posibles decisiones y al mismo tiempo el presidente va a estar rodeado de sus asesores para que sus asesores lo vayan guiando en este peligrosísimo y precipitada toma de decisiones, que esa es una de las cosas que la escritora Annie Jacobsen más insiste en que representa un peligro para la existencia humana. Aquí no se van a esperar a que una bomba nuclear, incluso un misil nuclear, si en el caso de que sean atacados por uno solo, llegue e impacte en el territorio estadounidense o que se desvíe o que a lo mejor, porque una cosa es que sea un misil nuclear, pero también puede tener armas químicas o puede tener armas biológicas o puede estar vacío. No se van a esperar a ver cuáles son los resultados de la explosión. Una vez que el misil está en el aire, hay muy poco tiempo para decidir y entonces el presidente, con base en sus asesores y con base en las sugerencias del libro negro, tiene que decidir, con base en la información de quién lo está atacando, cuáles van a ser las represalias. Aquí nos explica con todo detalle, por eso creo que debe de ser una lectura que todos deberíamos de hacer, porque pues de eso dependen nuestras vidas. Y la autora, la escritora Annie Jacobsen, nos dice que pues es demasiado peligroso, que deberíamos tener más opciones para verificar la información antes de tomar una decisión que pudiera costarnos nuestra propia existencia como especie, porque efectivamente en el peor de los casos, pues tiene que haber falta de comunicación, en el peor de los casos tiene que haber malinterpretaciones y eso empeora muchísimo, todos esos defectos empeoran muchísimo el escenario que nos está manejando aquí, que por eso se convierte en el peor de los escenarios posibles. Bueno, así que, ¿cuáles son las debilidades del libro? Está narrado en un estilo novelesco. O sea, primero está basado en el peor escenario posible. Yo entiendo por qué. Creo que si el objetivo es hacernos conscientes de lo inaceptables y lo peligrosas que son las armas nucleares y lo inaceptable y peligroso que son pues los tiempos tan cortos de reacción, tan basados en posibles malinterpretaciones y en falta de información que tienen las grandes potencias, por mucho que sean tan sofisticados digamos, sus herramientas de detección, de todos modos puede ser que las cosas que estas grandes potencias perciben durante un ataque nuclear no sean exactamente lo que ellos están pensando y que los lleven a una reacción sobredimensionada, que al mismo tiempo requiera por parte del enemigo una reacción que nos condene a todos a la extinción. Eh, pero lo malo de este libro es que esta narración parece una narración demasiado novelesca, demasiado peliculesca, de repente nos lo noveliza demasiado y entonces empezamos a perder la perspectiva, como si la autora quisiera sí darnos un pequeño susto para despertarnos y decirnos, oigan, hagan algo, esto es inaceptable, el peligro es muy grande, lo que nos estamos jugando es demasiado. Entonces la autora parece estar diciéndonos también entre líneas, o sea, miren que si estoy tratando de asustarlos, miren que si estoy siendo un poco exagerada en mi prosa, eh, eh, pero finalmente lo que nos estamos jugando lo justifica. Y como parte de este escenario tan pesimista, existe una falta de comunicación extrema entre las diferentes potencias, donde un presidente queda fuera de combate, no les voy a decir cuál, otro presidente no está disponible para la comunicación inmediata, no se le puede localizar.
así que los detectores de alguna de las grandes superpotencias fallan y exageran la magnitud del ataque que ni siquiera va dirigido para ellos. Entonces, eh, digamos que los datos duros si vienen muy novelizados con, digamos, con el propósito de hacer una especie de concientización en el lector basada en un escenario demasiado pesimista que no toma en cuenta posibilidades reales de que el conflicto termine por desescalar. Eh, pero lo que viene aquí, ya finalmente, y con esto voy a terminar el video, lo que viene en este libro es, creo que digno de tomarse en cuenta porque las armas nucleares, la guerra nuclear es verdaderamente yo creo que la amenaza existencial más fuerte que tenemos. Incluso yo creo que los peores escenarios digamos, de repente de una pandemia de gripe aviar que tenga pues un índice de mortalidad altísimo, mucho más que lo que tuvimos en el COVID, eh, eh, ese tipo de escenarios palidecen mucho ante el peligro de una guerra nuclear. Probablemente lo más peligroso que realmente tenemos y que se podría equiparar a una guerra nuclear o incluso superarla sería el choque de un asteroide con la Tierra, de un asteroide gigante similar al que mató a los dinosaurios, bueno, excepto a las aves, pero sí me parece que es una lectura que todos deberíamos hacer para tomar conciencia de este peligro tan inaceptable que representan las armas nucleares. La guerra nuclear finalmente es el peor escenario posible. Uno podría pensar que es una exageración, pero en última instancia es algo que ojalá nunca pase, pero es algo que podría pasar y yo creo que sí necesitamos la sacudida tan tremenda que nos pone este libro para que nosotros por fin entendamos que sí tendríamos que hacer algo para evitar toda esta locura de tantas armas nucleares, de tiempos de reacción tan cortos para aquellos que van a tomar las decisiones en caso de una guerra nuclear, pero desgraciadamente esas opciones de qué podríamos hacer no son parte de este libro. Es decir, la escritora nos dice, esto es lo que nos estamos jugando, esto no debería de ser así, nosotros los seres humanos no somos el enemigo, los enemigos, en este caso el enemigo son las armas nucleares, pero ¿cuáles son las posibles, digamos que las posibles medidas que nosotros podríamos llegar a tomar para empezar a resolver esta situación? Eso es algo que no se toca en este libro, eso es algo que no propone la autora y eso es algo que nos deja más como tarea a nosotros como individuos a partir de la lectura de este libro tan devastador, tan descarnado, tan horripilante, pero por otro lado un libro que yo sí les recomendaría como una lectura si ustedes pueden darse el lujo de comprar este libro, si ustedes pueden darse el lujo y tienen el tiempo para leer este libro, ojalá lo puedan hacer. Muy bien, y con eso terminamos con el video de Only Books de esta ocasión. Espero que les haya sido interesante, espero que les haya sido útil. Cómprense el libro. Eh, es un libro que nadie quisiera leer en el fondo, pero que es necesario y que por cierto ya se compraron los derechos para hacerlo incluso una película. Por el momento no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí entonces y decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.